Está usted viendo un documento que es el anexo a la bibliografía de la tesis de grado titulada Hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo 1960-2020. El objetivo general de esta investigación es la de documentar esos hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo. Esta tesis se problematizó a través de la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los hechos y sucesos más relevantes que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1960 al 2020? Yo soy Gustavo Lloreda Pereira, hice parte del proceso de profesionalización, una iniciativa realizada por la Gobernación del Valle del Cauca, Colombia. En este momento estoy en la compañía del señor Álvaro Cuéllar Colmenares. Álvaro Cuéllar fue quizá el primer actor destacado dentro de la escena teatral del municipio de Yumbo en la década de los 70. Más concretamente entre 1974 a 1977, cuando hizo parte del grupo llamado Teatro Popular de Yumbo. Bien, entonces Álvaro, me permito hacerte la primera pregunta. ¿Es posible separar la escena teatral del municipio de Yumbo de sus fenómenos sociales y políticos, por decirlo de alguna manera? Bien, no, mira, yo considero que el arte tiene su naturaleza y es una manifestación de la vivencia de la gente. Entonces, yo no creo que si tú lo puedas divorciar, digámoslo, para decirle una palabra, ¿cierto?, dentro de la problemática de la gente. Si es tu naturaleza, no sé, tú puedes un ejemplo, un árbol tú lo separas de pero sigue viviendo dentro de un invernadero, o si lo pones en una matera sigue viviendo la tierra, ¿cierto? Se manifiesta. El arte es lo mismo, el arte florece de las vivencias de la gente. Como yo no sé, te comentaba una vez anterior, ¿cierto? Pero tú viste las manifestaciones teatrales de los griegos cuando en Grecia el teatro fue una institución. El teatro fue patrocinado por el Estado y era lo más palpable. Es como decir hoy en día el internet o la televisión ahora a finales de los 20, ¿cierto? La televisión era lo que le gustaba a la gente. Eso era el teatro griego en Grecia, ¿cierto? Todos los problemas convergían más que todo a manifestarse en la escena griega. Y por eso en Grecia habían actores pagados, y yo me imagino que era un instituto, un ministerio en Grecia, el teatro, porque era una vivencia clara, ¿cierto?, llevada a la escena. Entonces en Yumbo también vemos el mismo fenómeno, más o menos comparativamente lo mismo, ¿cierto?, donde la gente está expresando lo que vive en el teatro, está manifestando. ¿Por qué es teatro? Porque es la riqueza artística. Es diferente cuando los juglares iban en España o en Europa, ¿cierto?, a los pueblos. Ellos tal vez actuaban o declamaban las vivencias de la gente. Pero el teatro es más allá de eso, porque combina las relaciones sociales, los diferentes manifestaciones de la gente, ¿no? Entonces en Yumbo se decía que Yumbo era un campamento obrero. Entonces el teatro netamente no va a ser obrero, pero la creatividad que se lleva al teatro va a ser lo que va a manifestar su calidad artística, ¿no? Es la gran diferencia. Entonces no se puede divorciar el teatro. El teatro panfletario, digamos así, es mal teatro, porque el teatro panfletario, que es, no sé si me entiendes cuando te digo panfletario, ¿cierto? Claro, que es ideológico nomás. Esta es mi ideología, esta es mi mentalidad y esta es mi forma de ver los problemas. Mira, aquí está planteada. Es como el periodismo amarillista, quieren de alguna manera dibujar la historia a su manera de verla, y hay un periodismo más popular donde está más veraz.
la historia. O yo te escribo un libro, entonces eso se puede hacer tal vez, ¿cierto? Se puede divorciar un poco, se puede echar cosmético a la realidad, pero no la puedes cambiar. Entonces el teatro, cuando pierde su calidad artística, cuando se vuelve panfletario. La creatividad se mocha, la magia desaparece. Entonces es la disyuntiva que tenemos aquí, decir que el teatro se puede separar de las vivencias de la gente. Hermano, es como decir que el arte floreció por allá en China o en la luna y acá se manifestó en la tierra. No puede, es difícil, es difícil. Bien. El teatro que ustedes realizaron en la década de los 70 bajo la dirección de José Génico, podríamos decir, Álvaro, que la gran influencia que ese teatro que ustedes realizaron fue del distanciamiento de Bertolt Brecht y un poco no, mucho del trabajo realizado por Juan Valdés en los Estados Unidos. Sí había, bueno, lo que pasa es que Génico estaba en la universidad cuando se estaba formando la escuela de teatro. Entonces el director era Enrique Buenaventura. Y Enrique Buenaventura era un tipo que se formó muy pragmáticamente y él estaba trabajando mucho con el teatro campesino de Luis Valdés, que es un teatro que se manifiesta fundamentalmente las relaciones entre los braceros de México que iban a los Estados Unidos a trabajar y regresaban, y se creó una especie de subclase, una subcultura allí, y ahí florece el teatro campesino. Entonces era un teatro bastante rico porque se da el mestizaje del mexicano con los Estados Unidos y ya se crece como americano, se vive la cultura americana y está la cultura mexicana, es bastante cosmopolita. Entonces, Enrique Buenaventura en esa época digamos que estaba estudiando bastante el teatro campesino y estaban adaptando unas obras. Eso influye también en Génico, que Gonzalo iba a la universidad a estudiar teatro, entonces hicimos unas adaptaciones porque de todas maneras sigue siendo un teatro popular. Y eso daba para bastante creatividad también, donde se establecían bastantes semejanzas entre lo que era el teatro popular campesino, el teatro campesino allá en la frontera en México y el teatro acá que estábamos. Entonces adaptábamos dentro de la problemática de allá a la problemática de Jumbo. Perfecto. ¿No crees, Álvaro, que hay una cierta similitud con un fenómeno que se dio en Jumbo, que digamos de una manera despectiva, si se quiere, eran denominados los famosos iguazos? ¿No crees que ahí hay como una cierta... Sí había, claro, por eso te digo que es la semejanza que se vive allá y acá. O sea, allá viajaba la gente a trabajar y a veces se regresaba, otros se quedan en Estados Unidos, otros se quedan en la frontera y se hicieron muchos pueblos en la frontera. Aquí la gente inmigraba de un pueblo a otro, de un departamento a otro. Incluso en México se da ese mismo fenómeno, fíjate. En México también se da gente que viaja, incluso de Centroamérica viaja a El Salvador a recolectar pues iguazos también, como le llamamos iguazos nosotros acá, y aquí los iguazos también venían de pronto de otras partes de Cali, de Jumbo, y ellos iban a trabajar a los cultivos, cosa que hoy en día no se da. ¿No? Claro. Cosa que hoy en día no se da. Entonces sí hicimos una similitud, pero además de los iguazos estaba la problemática social de Jumbo. Entonces tú veías el politiquero, veías el comerciante, todo lo que entra en el proceso sociopolítico de la cuestión de obrera, ¿no? Entonces no sea el obrero como tal, sea todo un proceso sociopolítico, social, ya. ¿no? Bueno, Álvaro, tú gracias, me imagino, a la relación con José Génico, él te invita y te lleva a ser parte de los talleres que se realizaban en la Universidad del Valle, que posteriormente son los que le dan origen a la Facultad de las Artes Escénicas de dicha universidad. ¿Cómo fue esa experiencia, Álvaro? Sí, mira, era más, fíjate, el otro día yo oí hablar a un señor, me acuerdo que era un actor viejo de la televisión sobre eso, y el hombre habló de que estaba formándose teatro acá en el Valle. Él trabajó con Enrique Buenaventura, yo a él no lo conocía, yo estaba incluso antes de eso. Nosotros estuvimos antes porque éramos más que todos los actores, muchos actores del TEC y actores de estudiantes
de la Universidad de Literatura, de Historia. Eran estudiantes que podían tomar carreras relacionadas con el teatro desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista artístico. Entonces había gente de literatura, había gente de historia, había gente de psicología, ¿no? Y estábamos nosotros, pero Gonzalo es una excepción porque él era estudiante de química, ¿cierto? Sí. Yo era de aquí, yo era estudiante de bachillerato y estaba saliendo de aquí, estaba yendo allá, pero era de teatro acá, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que lo que se dio pues fue influencia de ese trabajo que se dio allá, ¿no? Y vino acá y Gonzalo lo trajo para acá. Entonces nosotros vivimos esa etapa inicial casi muy embrionaria del teatro de la universidad. ¿Entendés? Porque se daban esos, pues se montaban obras y nunca se terminaban. Pero lo rico de eso era el análisis, desde el punto de vista literario y la experiencia teatral que se hacía, ¿no? Entonces, ese teatro de allá todavía no estaba consolidado como tal, pero sí había, yo no sé ese proceso cuánto duró, porque digo, yo ese señor una vez lo oí hablar, yo nunca me acuerdo de haberlo visto, pero sí se daba eso que te dije del teatro, se montaron obras o sea, se trabajó en obras de Enrique Buenaventura, en obras de Enrique Buenaventura, basadas en el análisis del teatro campesino mexicano, sí, eso era el taller. Entonces los talleres eran más que todo análisis literario, cuestión artística en cuanto a hacer dramatización, a expresión corporal, y se hacían diferentes tipos de actividades a nivel artístico en cuanto a hacer máscaras, vocalización, eso era. Entonces, ¿cómo te digo? No había se iba formalizando la escuela allá. Además, Enrique Buenaventura es una autoridad en teatro, o sea, lo que él estaba formalizando era más la cátedra que se iba a dar de teatro, creo yo. Vale. Les recuerdo que están ustedes observando el anexo a la bibliografía de la tesis de grado titulado Hechos y Sucesos 1960 y 2020 que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo, y estamos en compañía de Álvaro Cuéllar. Bueno, Álvaro, ¿cómo fue tu vínculo con el teatro? Ese Álvaro adolescente de los 70s, ¿cómo llega al teatro? Nosotros, pues, en el mayor eran más destacadas que en el liceo, ¿cierto? Bueno, me acuerdo, yo era estudiante del mayor, ¿no? Entonces allá se hacían muestras culturales, se invitaban grupos de diferentes partes de Cali, fundamentalmente las manifestaciones artísticas de otra parte a las de aquí. Yo creo que a la larga, fíjate que eso fue una de las cosas que interesó aquí, porque en las muestras culturales casi todos eran grupos, si no era de música de Cali, eran de teatro, o si de aquí había la gente que participaba en los concursos de declamación, de canto, había concursos de ajedrez, diferentes actividades más o menos culturales, pero no había un grupo de Jumbo en ese entonces. Entonces a uno le gusta el teatro, o sea, hay mucha gente, nos gusta la actuación, cuando una persona tiene cierta manera de ver la vida, de vivir la vida, pues le llama la atención. Claro, hay gente que llega y se va. Llega y ve 2, 3 primeros entrenamientos. Tú empezabas los entrenamientos con 50, 60 personas y terminábamos 8, 10, 12 personas, ¿entendés? Entonces, esa gente que iniciaba era la que asistía a las obras, veía el teatro, o era de pronto familiar de alguien de allí, del colegio, pero entonces esa motivación va naciendo de allí, ¿no? De ver, y yo creo, como te digo, que Gonzalo también pensó a lo sumo eso, como que vendemos una muestra cultural, no tenemos una expresión cultural de Jumbo nativa de nosotros. Entonces yo creo que de pronto Gonzalo dijo, bueno, pues en Jumbo no hay nada, yo voy a formar un grupo. Entonces había buena madera, o sea, había gente que le gustaba mucho, como te digo, gente que le motivaba esa vaina. La actuación le llama la atención a mucha gente, y a todo el mundo le gusta verse en el escenario, no sé. El caso es que
se forma el grupo. A raíz el Club Los Dinámicos entra porque Gonzalo estaba relacionado al Club Los Dinámicos, que nos proporcionaban el local a nosotros. Entonces teníamos un local, teníamos una persona que podía dirigir el grupo, y pues toda la gente de los colegios, inicialmente era gente de los colegios la que conforma el grupo, ¿no? Bien. Sí, pero eso es lo que se daba. Vale, ok. Bueno, Álvaro, a vos te tocó hacer teatro en una época donde en Jumbo todavía no había ninguna institucionalidad, es decir, no teníamos lo que ahora reconocemos como el Instituto Municipal de Cultura, o cuando se formó, que era la Casa Popular de la Cultura. Entonces la pregunta, Álvaro, es ¿cómo se sostenía, cómo mantenían la actividad teatral? Nosotros, pues al comienzo la gente era voluntaria. Te dije que el grupo funcionaba en la sede de la Biblioteca Popular, y en ese lugar pues eran miembros. El Club Dinámico era el que formó. Entonces los miembros del Club Dinámicos eran muchachos que participaban, armaban una vez al año el día del libro, recogíamos libros, hacían 2 o 3 actividades al año, no sé, hacían unas actividades al año. Entonces ellos nos colaboraban a nosotros con vestuario, nos facilitaban cosas. Ya cuando el teatro ya se hace 1 o 2 obras, entonces ya cobramos por las obras para comprar utilería. Entonces, al ir progresando nosotros, entonces se va consiguiendo un luminotécnico, una persona que supiera de luces para nosotros subir la calidad de la producción, ¿no? Ya hacíamos luces, efectos. Entonces el familiar, tenemos un amigo que él sabía electrónica y él hacía eso. Entonces ya fuimos comprando equipo en la medida, pero pues esto no era una vaina pues con una mentalidad de empresa, era una mentalidad de sostener una actividad que nos agradaba a todos. Entonces eso es lo que pasaba. Entonces ya se cobraba, íbamos a Cali, pues cobrábamos por ir, y de pronto cubrir viáticos, y de pronto para que necesitábamos para eso. Entonces así se fue solventando. Ok, bueno, esta fue la intervención de Álvaro Cuéllar, repito, quizá el primer actor destacado que se reconoció en el medio teatral del municipio de Jumbo. Si nos vamos a centrar en el momento histórico de 1969, 70, 80, es muy, pero muy difícil desligar el aspecto teatral de todo el quehacer social y político del mundo incluso, porque la participación activa del teatro entra a jugar un papel importante como herramienta que apoya a todos esos procesos. Quizá no deba ser en el fondo así, pero en el momento histórico el teatro, ese era su papel, mientras que se va vislumbrando su quehacer real como actividad artística desligada de lo social. Hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que en el momento en que se piensa desarrollar, crear, fortalecer, impulsar la Casa Popular de la Cultura, esta se hace con la finalidad de impulsar todas las actividades artísticas que habían en el momento, entre ellas el teatro. Y en el momento en que se piensa con algunos intereses distintos de crear una Casa de la Cultura paralela, gubernamental, ya estos objetivos prácticamente desaparecen, porque los objetivos son más de tipo de gobernabilidad, más de tipo del quehacer político, con todas sus mañas y artimañas que ella conlleva, y que en el fondo en ningún momento es fortalecer la actividad cultural en su amplia expresión, entre ellas el teatro. De allí que el teatro se vea estancado, no se fortalezca
no se desarrolle. Creo entenderle, don Francisco, que desde su experiencia y desde sus conceptos, la institucionalidad muy poco le ha aportado al desarrollo del quehacer teatral en el municipio. Si usted pudiera citarme una o dos razones desde su experiencia, ¿cuáles me diría? Yo diría que uno es que los objetivos culturales, artísticos, son diferentes a los objetivos que se tienen al crear una organización gubernamental, porque ya estamos hablando de una burocracia, estamos hablando de unos puestos políticos, estamos hablando de unos favores políticos, no estamos hablando del desarrollo cultural. Y por eso va a ser muy difícil que sin unos objetivos claramente culturales, en este caso claramente en la rama teatral, se vayan a desarrollar. Muy difícil se desarrollará y de hecho lo podemos apreciar en estos 30 años que viene de vida gubernamental el nuevo instituto de la Casa de la Cultura de Yumbo, donde el teatro se ha quedado rezagado y que más bien hay que pensar en cómo restablecer. Fernando Gamba. El encuentro nacional de directores de teatro estudiantil. Ese encuentro se realizó por iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades, que fue la entidad que lo financió, en Sevilla Valle. Se quiso buscar un lugar de provincia. Y sobre todo destacando que en Valledupar, en varios municipios, había organizaciones teatrales muy sólidas y muy buenas con una calidad de trabajo en el caso del arte. Allí se mostraron en esas ponencias las tres tendencias, la de Grotowski, la de Stanislavski, la de Bertolt Brecht. Se metió Yumbo de lleno a lo que es el teatro y sobre todo hizo mucho énfasis en el teatro de denuncia y en el teatro que refleja una realidad. Ya. ¿Qué relación existió entre el sexto congreso, el Frente Literario de Cali y digamos el movimiento estudiantil y teatral acá del municipio? Yumbo, las personas que asistimos a este encuentro, estamos por ejemplo Carlos Julio Velasco, actualmente residente en España. Estaba Julio Osorio, un muy bueno, que dedicó mucho tiempo de su juventud al impulso del teatro y la cultura popular en el municipio de Yumbo, y mi persona. Nosotros hicimos varios contactos con un grupo de teatro y logramos que se fueran vinculando al municipio de Yumbo, y esa tendencia la gente la recibió muy bien. Por ejemplo, grupos de teatro que tuvieran que ver con lo que es, por ejemplo, el trabajo de los obreros en las fábricas, las dificultades que ellos tenían, los pliegos de peticiones que hacían, la mejor estabilidad laboral, las mejores prestaciones, entre los estudiantes pues mayor libertad de expresión, entre las amas de casa y los habitantes de barrio pues mirar un poquitico más lo que es la forma de vivir la realidad. Esas realidades sociales se fueron plasmando en el teatro, y precisamente esos directores que participaron en ese encuentro, todos de una gran tendencia
de una calidad muy buena, porque fueron directores universitarios, ahí sí hasta el delegado de la Asociación Colombiana de Universidades, que le dieron realmente mucho realce a los aportes que hubo de parte de este Congreso. Hay detalles muy importantes, como por ejemplo que el manejo del teatro denuncia, en primer lugar; en segundo lugar, en lo que son, por ejemplo, expresiones teatrales que dibujaban mucho lo que es la realidad social. También el mensaje como de un sueño que querían llevar a las personas de su propia realidad, de su propio entorno, y reflejarlo a través del arte. Cuando Fernando Gamba toma la iniciativa de empezar a buscar los espacios propicios para el fomento y la práctica del teatro en Yumbo, ¿podríamos decir que eso es una consecuencia directa de ese 6º Congreso? ¿O eso hace parte de otra historia, Fernando? No, es que no es solamente el 6º Congreso de Estudiantes, hubo otros. Por ejemplo, la participación de grupos del INEM, de la Universidad del Valle, el Politécnico Municipal en Cali, de la misma Escuela de Bellas Artes, pero en el fondo también pues mucho interés de los estudiantes yumbeños, inclusive sacrificar su tiempo, salir de estudiar y sin almuerzo y medio comerse algo y quedarse practicando con su grupo de teatro. Y eso llevó a que muchos colegios tuvieran su centro cultural y al mismo tiempo tuvieran su propio grupo de teatro.